Bien, pues continuemos. Nos quedamos en las diferencias entre UDRP y URS. Estábamos viendo el costo. Otra de las diferencias que existe entre estos procedimientos es el número de palabras que puede contener la solicitud o la demanda. En el caso de la UDRP hay un límite de 5,000 palabras, mientras que en la URS hay un límite de 500 palabras. 500 según lo establecen las reglas del fórum. En cuanto a precedentes, bueno, pues siendo la UDRP una política que tiene más de 15 años, hay literal decenas de miles de decisiones que se han tomado a lo largo de estos 15 años. Y en el caso de la URS, pues ya habíamos visto que eran simplemente algunos cientos de decisiones, no sobrepasan las 600 decisiones, ¿no? En cuanto a anexos que se pueden incluir en la solicitud, la UDRP no establece un límite y la URS sí establece un límite de 3 anexos. Esto tiene que ver obviamente con la intención de que sea un proceso expedito. Si nosotros anexamos un número importante de elementos a nuestra solicitud, pues el estudio se hará más complejo y tomará más tiempo, mientras que si lo limitamos a 3, el estudio tendrá que ser rápido y por lo tanto favorecer este procedimiento expedito. En la UDRP no podemos podemos modificar nuestra solicitud en un momento dado por diferentes circunstancias, mientras que en la URS no se pueden hacer modificaciones. El tiempo que toma en comparación UDRP versus URS oscila entre 60 días aproximadamente en el caso de los UDRPs contra unos 17 días en el caso de las URS. Esto es el tiempo que toma entre que se ingresa la solicitud de la controversia hasta que se emite la resolución. Son tiempos obviamente aproximados, pero es más o menos un promedio de lo que puede tardar un procedimiento bajo una y otra política. Como nos decía Michele hace un momento, otra de las diferencias básicas entre UDRP y URS es que en la UDRP se puede tener como resolución que se transfiera o se cancele el nombre de dominio, mientras que en la URS es únicamente la suspensión temporal de ese nombre de dominio, ¿no? Y en el caso de la UDRP no hay un procedimiento de apelaciones, mientras que en la URS sí existe un procedimiento de apelaciones. Esas son básicamente las diferencias entre UDRP y URS. Y quisiera proyectarles en la pantalla el texto de las reglas de la UDRP como tal. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Ahí alcanzamos a ver un poco mejor, ¿no? Bueno, esta es la versión de la UDRP en castellano. Y pues bueno, podemos ver que esta es una política que se aprobó en 1999. O sea, tenemos 17 años, si mi matemática no me falla, con esta política y no ha sufrido una sola modificación. No. ¿Una? Una. Ah, ok, una modificación desde que se aprobó. ¿Sí? Esta es una traducción que hizo la OMPI o la WIPO y básicamente establece el procedimiento y los lineamientos generales de un procedimiento de UDRP. Me interesa en particular el punto 4A, ¿sí? Punto 4A, que lo tenemos por aquí, que son las controversias aplicables, ¿sí? Dice por aquí, usted estará obligado
a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero, es decir, un demandante, sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del reglamento, que usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca, de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos. Perdón. El segundo supuesto es que usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio, y el tercero es que usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. ¿Por qué hago énfasis en este punto, en este 4A, incisos 1, 2 y 3? Porque son los tres supuestos que, como les mencionaba ayer, tenemos que comprobar para que nuestra acción sea exitosa y logremos bajo la UDRP la transferencia o la cancelación del dominio. Si nos falta acreditar cualquiera de estos tres puntos, automáticamente nuestra acción no es exitosa y no obtendremos la transferencia ni la cancelación, sino simplemente la resolución dirá que la solicitud se negó. Eso es todo. Sí. En no todos los casos un dominio está asociado a un registro de una dirección IP, ya sea IPv4 o IPv6, por ende no necesariamente el dominio tiene asociado un sitio web, pero por otro lado puede tener registros de servidores de correo electrónico, y en ese caso, ¿cómo se plantearía la controversia? Porque no hay una evidencia de un sitio que está utilizando o haciendo algo contra una marca, pero sí podrían haber, por ejemplo, comunicación por correo y demás, y ese tipo de pruebas que es una captura de pantalla del correo y no sé, o sea, ¿tenés alguna experiencia o conoces sobre algún caso donde no haya habido un sitio web asociado, pero sí otro tipo de recursos de DNS? No me ha tocado ver ningún caso en particular. Sin embargo, me viene a la mente un ejemplo en el que tengas una marca que, como dices, no tiene asociado un sitio web y por lo tanto la infracción de los derechos no sería tan aparente, ¿no? Pero sí tienes servicios, como dices, asociados, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un servicio de correo asociado a ese nombre de dominio, sin que exista el sitio web asociado, y que la marca sea, pues, el típico ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola punto lo que quieras. En la web aparentemente no hay una infracción a los derechos de Coca-Cola. Sin embargo, si yo empiezo a enviar correos bajo la extensión de dominio Coca-Cola punto lo que sea y me hago pasar por representante de Coca-Cola como comercializador de Coca-Cola, claramente estoy generando un daño a la marca y a las operaciones de la compañía, ¿no? Entonces eso podría ser, ahí lo que actuaría como prueba serían los mensajes de correo electrónico recibidos por terceros, en el que se demostrara que quien está enviando esos correos está incurriendo en este tipo de conductas que pudieran ser catalogados desde infracciones hasta delitos o competencia desleal, ¿no? Entonces, pero ahí tendrías que ofrecer esos correos como prueba para decir, bueno, a ver, la mala fe radica en que se está haciendo pasar por un ejecutivo de Coca-Cola que no es, la falta de uso legítimo, de derecho de uso legítimo, está en que está incurriendo en una práctica desleal de comercio, ¿sí? Y el interés de propiedad intelectual que ha demostrado con los diferentes registros que tiene Coca-Cola alrededor del mundo sobre su marca, ¿no? Ese sería más o menos como yo plantearía un caso de estos si me llegara el caso. Sin embargo, insisto, no me ha tocado ver un caso similar. O sea, generalmente va asociado a un sitio web, aunque sea que esté, como se dice, parqueado, ¿no? Haciendo un parking, un domain parking en el que haya anuncios o haga un domain parking. No sé si ubicas lo que es el domain parking. Generalmente hay algo ahí en los nombres de dominio, ¿no? Pero no me ha tocado ver un solo caso, al menos en mi práctica profesional, en el que este tipo de solicitud no esté ligado a un sitio web. Pero que no haya sitio web no significa que no puedas probar los extremos, ¿no? O sea, habrá otros elementos que te ayuden
Y como decía Michele, o sea, en muchos casos el el registrante ni siquiera contesta. Y eso es per se una muestra ya de mala fe. ¿Sí? O sea, los árbitros que resuelven este tipo de casos, cuando no hay una respuesta por parte del registrante, ya lo toman como un indicio de mala fe y como una falta de derecho legítimo para el uso. Y bueno, si acreditaste el derecho de propiedad intelectual bajo cualquiera de las figuras que pudieran reconocerse en la esfera internacional, pues entonces tendrías ya una resolución en la que se decidiría si se transfiere o se cancela el nombre de dominio. ¿Sí? Adelante. Bueno, a manera del comentario de él, se me ocurre un escenario. Por ejemplo, nosotros somos el principal ISP de Bolivia. No tenemos la cultura de verificar si un cliente nuestro tiene ese dominio cuando nos pide el servicio de DNS, que se lo da gratis porque es parte de la conexión. Entonces se me ocurre que un cliente venga con su dominio abc.com y me diga, agréguenlo a su DNS, aquí están los registros, apunten a mi hosting, y él solo le interese tener correos a nivel nacional. Nunca está registrado, pero sí tiene el servicio, correo, tiene web hosting, todo, porque nosotros estamos resolviendo a nivel interno. Entonces, ahí no sé si han tenido alguna vez alguna disputa cuando ya aparezca una empresa ABC, viendo que tiene un proveedor ya como ya resolviendo ese dominio. Como digo, esa manera de comentario, nosotros no tenemos una cultura de verificar si el dominio que nos está dando el cliente está registrado a su nombre. Bueno, aquí lo que a mí me viene a la mente en primer lugar es que no es asunto tuyo, ¿no? Digo, no sé, Michele, si opina diferente, pero para mí, si tú le vas a proporcionar el servicio de DNS, pues tú le proporcionas el servicio de DNS y nada más. No tendrías por qué verificar si el nombre de dominio está a su nombre, a nombre de otra persona. O sea, eso creo yo. No sé, ¿cuál sería tu opinión, Michele? ¿Cuál era la pregunta? Proporcionan servicios de DNS a nombres de dominio. Se utilizan, en este caso, únicamente para proporcionar servicios de correo electrónico. No hay sitio web asociado. Y la preocupación de ella es que pudieran verse implicados en un problema por la falta de verificación, según estoy entendiendo, en la prestación de los servicios de DNS para un dominio en el que no llevan a cabo este proceso de checar si quien está solicitando el servicio efectivamente tiene el nombre registrado a su nombre o si, etcétera. Desde nuestro punto de vista, ofrecemos servicios hasta cuando recibimos una queja, un denuncio, un orden de un corte o lo que sea. No nos interesa saber nada de lo que están haciendo nuestros clientes. No es para nosotros decidir si aquel cliente tiene derecho de utilizar un dominio o otro. No vamos a mirarlo. Si he entendido bien la pregunta. No podemos, porque nosotros somos pequeños al lado de un GoDaddy o un Name.com, pero ya tenemos más de 100.000 clientes. Tenemos 5 o 6.000 servidores físicos, hacemos hospedaje para cientos de miles de sitios. No podemos existir si tuviéramos que mirar cada sitio, cada cliente, investigar si tienen derecho de hacer una cosa o otra. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es responder cuando recibimos una queja. Si no, nosotros también, como tenemos una red y los servidores y todo eso, miramos lo que está pasando en la red. Si vemos tráfico un poco raro, si vemos que uno ha dado de alta una cuenta por la mañana y ya por la tarde ha empezado a enviar miles y miles y miles de correos electrónicos, normalmente eso quiere decir que hay un problema. Pero no vamos a entrar en esto de juzgar quién tiene derecho de utilizar un nombre, porque no se puede. No se puede. Y ya si empiezas a hacerlo, te abre a... no sé cómo decirlo, es que
no puedes hacerlo con un cliente y no con todos. Si lo haces una vez, ya estarías obligado a hacerlo con todos. No sé si me explico El tema bien. es que los que prestan servicios relacionados con el DNS no son policías, ni pueden ser policías. Y nosotros tenemos, ¿cómo se puede decir? Es el hecho que somos los Operadores. que ya no tengo la palabra ni siquiera en inglés. Nuestros servicios existen ahí, a un nivel. Es que no somos neutros. No podemos existir si tenemos que juzgar el derecho de uno de utilizar nuestros servicios. Y en muchos territorios tenemos esa protección legal. Es decir, si uno viene a nosotros a decir que hay un problema, tenemos que responder. Pero no estamos obligados a investigar el uso de cada cliente antes de que haya una queja. No sé si me explico bien. Mira, es como quien compra un arma, ¿no? Quien compra un arma la puede utilizar para resguardarse, para defenderse, o la puede utilizar para delinquir. Quien le vende el arma no va a verificar ni tiene por qué verificar. Eso no es un buen ejemplo. No, bueno, puedes hacer un background check. No. Mira, Puedes un hacer background check, ejemplo, pero- un ejemplo más sencillo sería los coches y la carretera. Sí, también. ¿Ok? Porque nadie va a morir normalmente. No sabes. Nosotros tenemos las carreteras. No es para nosotros ver si tú tienes un permiso para conducir el coche o no. Eso es para la policía. Eso de las armas ya... Eh, No sé. estamos- No sé qué es lo que pasa en México, pero en mi país es un ejemplo que no vale. Pero bueno, creo que queda más o menos ilustrado el punto con los dos ejemplos, ¿no? O sea, no hay necesidad, no hay para qué hacer ese chequeo. Necesitas, si quieres llevar a cabo un comercio que funcione bien, no tienes por qué complicarte la vida. Habrá bastante gente fuera que van a complicarte la vida sin empezar desde dentro. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en una semana normal recibimos quizás 50 o 100 quejas. En una semana de pesadilla puede llegar a ser mucho más. O quejas que son mucho más serias. He recibido quejas que algunas veces involucrando 3 o 4 empresas diferentes y todos querían hacer algo con nosotros, no con nuestro cliente porque era más fácil llegar a nosotros. Entonces, te lo juro, mejor queda que las cosas sean fáciles y simples. Bien. Ahora, la propia UDRP establece lineamientos o guías generales para poder pues ayudar a quienes tienen que resolver este tipo de controversias para hacerse de los elementos para resolver. Entonces, por ejemplo, nos pone por aquí que algunos ejemplos que pueden probar el registro o utilización de mala fe en un dominio pueden ser de forma enunciativa, no limitativa, que existan circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio, fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de este nombre de dominio al demandante, que es titular de la marca de productos o de servicios, o a su competencia, por un valor que supera los costos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio. Ahora aquí, insisto, es simplemente una guía. Hay unos personajes dentro del ecosistema de Internet que se llaman, o se conocen como domainers, y lo que ellos hacen es justamente eso, o sea, comprar nombres de dominio para revenderlos, ¿no? Su ganancia está en venderlos en un precio evidentemente mayor que aquel en el que se encuentra en el mercado. Y esto no necesariamente es indicativo
de una mala fe. Aunque sea uno de los ejemplos que pudieran servir como guía, no es necesariamente un ejemplo de mala fe, ¿sí? Otro ejemplo que nos pone por aquí la UDRP es que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente y se compruebe que ese es el único fin que se tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero impedir que en mi país entre la marca X y registro yo el nombre de dominio con el único fin de impedir que el titular de la marca pueda establecerse en mi país. Esto es difícil de comprobar porque, pues, ¿cómo puedo yo comprobar que mi única intención es impedir que entre a mi país o que pueda utilizar su marca en el nombre de dominio? Otro de los supuestos es que se haya registrado el nombre de dominio para perturbar la actividad del titular de la marca o competir deslealmente con él. Por ejemplo, se puede pensar en un caso en el que se registra el nombre de dominio de la compañía X y se redirija a la compañía Y, que es la competencia directa, y que eternamente esté simplemente redirigido a la competencia. Eso podría ser considerado como un ejemplo justamente para perturbar la actividad comercial normal de una compañía y podría constituir una utilización de mala fe. Luego tenemos también algunos ejemplos de lo que considera la UDRP como usos legítimos o ilegítimos, ¿no? Nos da también algunos ejemplos de lo que puede constituir un derecho de propiedad intelectual, y en función de esto va guiando a quien tiene que resolver la controversia para poder tomar su decisión. Es importante entender que hay varios documentos que van a regir el procedimiento en un caso de UDRP. En primer lugar está la política, es decir, la propia UDRP. En segundo lugar están las reglas de la UDRP. Y en tercer lugar está el reglamento del centro de arbitraje que suministre o provea el servicio de resolución de disputas. Estos tres documentos son los que nos van a decir tiempos, formas, costos, ejemplos, etcétera. Con base en estos tres documentos se va a tomar una resolución. Ahora, desde el punto de vista de los registradores, Michele, ¿cuál es la función que ustedes cumplen dentro de un proceso? O sea, ¿ustedes tienen algún papel activo, pasivo, neutral? ¿Cómo juegan ustedes en ese terreno? Ok, para el UDRP es bastante sencillo. Nosotros recibimos el texto del provider, que sea WIPO, NAF o quien sea, y tenemos que confirmar que los datos en WHOIS son correctos. Una vez, por ejemplo, recibimos uno para un dominio que ya no existía. Entonces la respuesta era sencillo, no. No es correcto, el dominio ya no está registrado, no podemos ayudar, fuera. Otras veces puede ser que el dominio tenga WHOIS privacy o proxy o algo parecido, y ahí es más complicado. Perdón que te interrumpa, nada más para quien no esté familiarizado con los servicios de privacidad y de proxy. Son servicios que se ofrecen a quienes registran dominios para ocultar, digamos, los datos personales de quien está registrando el nombre de dominio, y a cambio de eso se ponen los datos de la empresa que proporciona este servicio. Ahora sí, perdón. Entonces, normalmente la respuesta nuestra es muy sencillo. Sí que es correcto, o si no es correcto, decir, no, debería ser eso. Luego, y al mismo tiempo que recibimos este mensaje,
tenemos que imponer un lock sobre el dominio. Eso quiere decir que el dominio tiene que ser, ¿cómo se puede decir? Congelado, digamos, para que el registrante no pueda transferir el dominio a otro registrador. Este lock estará allí hasta el fin del proceso. El procedimiento. El único cambio que han hecho al UDRP era para aclarar exactamente cuándo se hace. Porque el texto hasta hace un año no era muy claro. Entonces, el problema para muchos de nosotros era saber, ¿podemos meterlo? ¿Podemos quitarlo? ¿Cuándo? ¿Qué tenemos que hacer? Y que para nosotros cuesta. No ganamos nada con el UDRP. Nos cuesta tiempo, nos cuesta de todo. Entonces, no queremos que hayan problemas o dudas. Queremos que sea la cosa más sencilla posible. Sí, hacemos eso y pasamos a otras cosas. Luego, al final, sí, el proceso finaliza y dicen, ok, hay que transferir el dominio. Ahí, vale, nosotros podemos facilitarlo, pero no podemos hacerlo. Es imposible para mí de transferir un dominio desde mi registrador hacia un otro. No puedo hacerlo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los que han ganado piensan que es posible para nosotros hacer este transferimiento y nos pide, por favor, transferir el dominio hacia GoDaddy. Pues yo no puedo, porque el sistema de EPP requiere que ellos van hacia GoDaddy, hacen La solicitud de transferencia. la solicitud ahí, y es para nosotros de facilitarlo, y solo eso. Ya está. Pues ese es el papel del registrador Muy dentro sencillo. del proceso de UDRP. O sea, insisto, la política expresamente menciona que el papel del registrador es no intervenir ni verse involucrado. Sin embargo, sí hay unas partes del proceso que tocan al registrador, como esto que nos acaba de explicar Michele, ¿no? Entonces, aunque la política dice que no hay un papel, sí hay un papel, aunque sea marginal, pero pues es simplemente como de facilitador y se acabó, ¿no? O sea, no son parte en la controversia. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que hemos platicado. ¿No? Bien. Esto que les he platicado de UDRP lo podemos trasladar a los STLDs prácticamente al 100%. Insisto, hay algunos STLDs, en el caso del .mx, hay un par de cosas que cambian respecto de la UDRP en su política de resolución de disputas, pero que tampoco son, no podrían contravenir a la UDRP para empezar. Entonces, sí hay particularidades y obviamente lo que se recomienda es que cuando ustedes quieran registrar un CCTLD, pues chequen a qué política o de qué manera cambia la política de resolución de disputas en caso de que exista un cambio, ¿no? Pero la tendencia es como estandarizar y uniformar esta política y que sean mínimos los cambios, ¿no, Michele? Hasta un cierto punto sí, pero algunos de los más grandes no siguen eso para nada. El punto DE no tiene ninguna política. Entonces, si tienes un problema con un punto DE, tienes que por fuerza hacerlo trámite los cortes en Alemania. El punto UK, UK, perdón. UK tiene su política y su proceso completamente independiente, que se llama Nominet DRS. Lo interesante es si ganas, no pagas. Y el precio de hacerlo es muy, muy bajo. Son algo como 80 libras esterlinas o algo parecido, que es poquísimo. Claro.
y puedes llamar y decir, mira, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo puedo hacerlo? Y te van a decir, ok, mira, no puedes porque no tienes ningún caso, pero si piensan que tienes el caso, te van a ayudar a rellenar los papeles y hacer todo. Es muy, muy diferente. Otros pequeños CCTLDs, como dice Leon, han tomado el UGRP, pero lo han cambiado un poco. En el punto, por ejemplo, en Irlanda, el punto IE, en vez de decir, como es mala fe y uso, han cambiado el I por un O, que cambia muchísimo. Totalmente. Totalmente. Entonces, en Irlanda, sí que esto puede ser un problema, pero la cantidad de casos es pues muy, muy bajo. Si tienen 3 casos al año, son muchos. Y la mayor parte de ellos son clientes míos. ¿Qué se puede hacer? Pero hay otros que no tienen ninguna política. No saben qué hacer. Entonces, solamente es historia de mirar y ver en el sitio oficial del CCTLD para ver sus políticas de registrar y sus políticas al nivel de este tipo de problema. Si no lo tienen ahí, mejor pedir, porque algunos pueden decidir, ok, has tenido el dominio durante 3-4 años, pero lo vamos a quitar de un día al otro y te quedas sin nada. Qué bien. Yo sería muy contento de hacer eso, ¿no? Invertir miles y miles de dólares o euros o lo que fuera en construir un comercio y una empresa para no tener el dominio de luego, un problema. Y hemos visto esto en España en los últimos 2 años, que ahí han pasado una ley que dice algo como si el dominio es un bien del Estado o no sé qué, no me recuerdo exactamente las palabras, pero es muy abierto. Entonces han decidido que varios dominios son especiales y se los quitan a la gente. Y ¿De no verdad? ¿En España? Sí. Wow. Es un tema. Los españoles no están muy contentos con esto, para nada. No, pues no. Si necesitas más Y información... es con el punto ES, supongo. Punto ES. Wow. El punto ES tiene eso. El punto PT, por ejemplo, no te dejan registrar ciertos dominios porque ellos piensan que aquel dominio podría ser un problema. Y dices, pero no entiendo por qué. Y te dan una respuesta después de una semana y dices, pero no entiendo la lógica. Eso ya ha pasado con nosotros un par de veces, que nuestros clientes de buena fe querían registrar dominios, pero el registro ha dicho no se puede porque puede ser que haya un problema con esta marca dentro de no sé cuánto tiempo. Muy bien. Estamos muy contentos de trabajar con registros que hacen así. Es muy útil. Y bueno, pues otro aspecto que toca lo legal en cuanto al registro de nombres de dominios, pues es la privacidad, ¿no? La privacidad, y el tema es que así como el mundo no es plano, tampoco las legislaciones son compatibles en muchos casos. Entonces, últimamente ha habido un incremento de solicitudes o de waivers, ¿no? en ICANN en cuanto a política de privacidad, porque pues las leyes europeas no necesariamente están alineadas con las norteamericanas y eso causa que sea necesario solicitar este tipo de exención a ICANN para ciertos temas que tienen que ver con privacidad. Hasta ahora eso es solamente para la retención de los datos. De los datos. Entonces el contrato de base de 2013 especifica que como registrador tenemos que guardar los datos por 3 años después
de que cancelar el registro. Sí, que haya pasado a otro registrador o que haya sido dado de baja. Pero eso ya no es compatible con la ley en Irlanda o la ley en Europa por general. El otro problema que muchos de nosotros tenemos es el whois, que todo es público. Cuando vas a registrar un dominio para una persona, como es así, personal, o que sea para una empresa, todo está abierto a todo el mundo y es un problema porque legalmente en Europa no se puede hacer así, no se puede utilizar estos datos personales y publicar datos personales así. Pero ya eso es otra historia más complicada y no hay solución. De verdad no hay solución porque los americanos, muchos de ellos que son abogados de derechos intelectuales, ellos no quieren que haya nada escondido, quieren que todo sea abierto. Sí, el tema es que hay que recordar que el ambiente en el que se moldean estas políticas es un ambiente multi-stakeholder y evidentemente habiendo diferentes intereses que muchas veces se confrontan, pues cada quien jala la cobija para tapar su interés, ¿no? O para cubrir su interés. Entonces aquí, pues lo que dice Michele, o sea, hay un conflicto fuerte entre abogados de propiedad intelectual que desean que la información esté súper disponible para poder ejercer acciones en casos de violaciones de propiedad intelectual versus intereses, por ejemplo, de usuarios que dicen, no, yo tengo que tener una protección a mis datos y no tienen que estar completamente públicos. Entonces, bueno, esta es una discusión que lleva literalmente años y años y años y otros y seguirá años. Por otros años. Sí, hasta que pues se pueda encontrar un consenso. Yo tenía mucho más pelo cuando empezó con esto y él era mucho más delgado. Sí. No, es que eso de la privacidad de los datos personales, el whois, es un tema. Cada persona nueva que llega a ICANN dice, esos los datos personales me interesa muchísimo, quiero cambiarlo, veo que no es justo, los pobres, no se puede hacer eso, no se puede manejar los datos así, voy a cambiarlo. Bueno, vale. Buena suerte. Buena suerte. Hemos todos pasado por eso y después de, ¿cuántos años? En mi caso, 9 años o 10 años ya, no ha cambiado nada y no va a cambiar dentro de los próximos 10 años. Pero lo importante es que haya dentro de poco una nueva política en cuanto reguarda los servicios de whois privacy y proxy. Hemos trabajado en esto durante 2 años y habrá la nueva política dentro de quizás 2 años más. Ya veremos. Pues bueno, eso es digamos, la vida natural de una discusión dentro de ICANN, ¿no? Ahora otro de los temas que se está queriendo empezar a discutir es sobre si hay una nueva ronda de GTLDs, ¿no? O si no la hay, no sabemos qué va a pasar. Hay quienes dicen que tiene que ser ya, hay quienes dicen que no tiene que ser nunca. O sea, hay criterios encontrados, ¿no? Entonces, creo que también parte de lo que queremos que se lleven ustedes de este curso es ese sentimiento o esa noción de que los problemas pueden no tener una sola solución, sino varias soluciones dependiendo de quién sea el actor al que le planteemos el problema. Las discusiones no se llevan a cabo de forma categórica o tajante, siempre hay un proceso que involucra incluso también comentarios por parte del público en general.
¿no? O sea, lo que se trabaja en grupos, digamos, cerrados de alguna manera, porque en realidad no son cerrados, siempre permanecen abiertos, salvo en algunos casos en los que sí son grupos reducidos, pero la forma de trabajo en ICANN es a través de grupos de trabajo en las diferentes constituencies, y prácticamente el que quiera puede sumarse a la discusión, observarla, ¿no? Y cuando llegan estos periodos de comentario público, entonces pueden hacer sus aportaciones. Y lo interesante con la ICANN es que, aunque el inglés sea la lengua de trabajo a un nivel, en cuanto reguarda los grupos de trabajo y las reuniones públicas, se puede trabajar en los otros idiomas de la ONU. Gracias. ONU. Gracias. Buen profesor, entonces, sí es posible comentar en español o en portugués o francés. ICANN tiene todo un equipo de traductores y todo eso. Ya es claro, en un grupo de trabajo, si no hablas inglés, sería un poco más difícil, digamos, pero no imposible. Los que trabajan por CCTLDs normalmente están ya en el CCNSO, pero pueden hacer cosas en el GNSO también, trámite ELAC, en CSG, en CUC. Hay muchos grupos diferentes que están ahí y siempre es posible encontrar un grupo que más o menos afín a lo que, más o menos. a lo que te interesa, ¿no? Y para los demás hay siempre ELAC. Esa es otra discusión. Pero bueno, el EILAC los recibirá con gusto, como la casa de los usuarios dentro de ICANN. Bueno, pues con esto concluiríamos la parte de los temas relacionados, de los temas legales relacionados con el DNS a este nivel. Obviamente hay más profundidad en los temas legales. Por ejemplo, ayer platicábamos sobre la conveniencia probablemente de dar otro curso que esté ya relacionado más con las cuestiones contractuales de ICANN como organización hacia los registros hacia los registradores y los registradores hacia los registrantes, analizar las diferentes capas contractuales que existen, cómo se traslada contractualmente la cláusula del contrato principal entre ICANN y el registro hacia el resto de los actores del ecosistema del sistema de nombres de dominio y las implicaciones que eso puede tener. Pero bueno, eso sin duda será o deberá ser materia de un curso diferente en el que también el perfil de los asistentes pues sea de interés concreto en esta estructura contractual. Entiendo que hoy el grupo es diverso y eso es bueno, pero a lo mejor no todos estarán interesados en conocer a profundidad este detalle de las relaciones contractuales entre ICANN y el resto de los actores de los ecosistemas. Yo les quiero agradecer por su atención, por la paciencia, por las preguntas, por la interacción y por supuesto quedo abierto a seguir las conversaciones. Nuestros correos electrónicos los tienen, en el caso particular de su servidor tienen mi correo electrónico, algunos tienen mi Twitter, por ahí podemos seguir la conversación. Pues muchas gracias.